la ejercitación del día de hoy. Buenísimo. Más o menos les quedó claro el concepto de entorno, lo pudieron tratar de resolver los ejercicios. Sí, sí, bueno. Sí. Bien. Bueno, entonces yo voy a arrancar con los ejercicios propuestos en un cronograma. No quita que podamos ver algunos otros, pero en principio tengo preparado eso para que vayamos discutiendo un poco esos conceptos. Acá les comparto pantalla, por favor díganme si la ven, porque algunas veces se me traba Yes, la sir. máquina. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio 1C, que nos pedía encontrar el conjunto solución de esta desigualdad que vemos acá en pantalla. La desigualdad es valor absoluto de 6 menos 2x dividido 3, mayor que 0 y menor o igual que 4. ¿Cómo hacíamos para trabajar este tipo de desigualdades? ¿Cómo ustedes lo pudieron mirar de la teoría? No sé si han intentado resolverlo, pero básicamente nos conviene trabajarlo como dos inecuaciones por separado. Por un lado, vamos a trabajar la inecuación planteada a la izquierda, es decir, el valor absoluto de 6 menos 2x dividido 3 mayor que 0, y por otro lado, vamos a trabajar con la inecuación de la derecha de estas fichas, ¿no? Que sería la valor absoluto de 6 menos 2x dividido 3 menor o igual que 4, ¿sí? Lo vamos a trabajar por separado. Entonces, empecemos con esta parte. Esa desigualdad, obviamente que se puede probar y se puede demostrar, es lo mismo que plantear esto que yo he escrito acá, que 6 menos 2x dividido 3 es distinto de 0, ¿sí? ¿Cómo logran llegar a esta conclusión? Bueno, trabajando con este valor absoluto, con la versión positiva de esto que está acá adentro, y poniéndolo mayor que 0, o con esto que está acá adentro, pero en su versión negativa, poniéndolo mayor que 0. Si se toman el trabajo de trabajar esas dos inecuaciones, van a dar la conclusión de que esto es lo mismo que escribir esto que está acá abajo. Les dejo la demostración para ustedes, digamos, que ustedes lo prueben. Entonces vamos a trabajar con esto y vamos a ver cuál es el conjunto solución que verifica esta desigualdad. Simplemente en este paso, pasa este 3 está dividiendo, multiplicando hacia el otro lado. Luego pasa este 6 que está acá sumando, lo pasé restando. Y finalmente despejé la x pasando este 2 negativo hacia el otro lado dividiendo, ¿sí? Y digamos, a lo que llegué, o a la solución que llegué, es que los valores de x que verifican esta desigualdad son todos los valores de x excepto el 3, ¿sí? Entonces cualquier valor de x que yo le asigne acá a la x va a verificar esto excepto el 3. De manera tal que, si bien yo acá no lo escribí, el conjunto solución de esta parte de la desigualdad serían todos los reales menos el 3. ¿Sí? O también, si lo plantean como un intervalo, el intervalo que va desde menos infinito hasta 3 abierto, unión intervalo que va desde 3 abierto hasta más infinito. Son dos maneras distintas de escribir el conjunto solución de esta desigualdad. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y ahora vamos a trabajar con esta otra parte de acá de la desigualdad. ¿Sí? Esto que está acá, y también los invito a que hagan su verificación, de todas maneras en los libros está explicado, se puede escribir como esto que ven acá, ¿sí? También, ¿esto cómo se obtiene? Bueno, trabajando con esto que está acá dentro, su versión positiva o su versión negativa, van a llegar a la conclusión de que esto que está acá es lo mismo que escribir esto que está acá, ¿sí? Otra vez les dejo que lo prueben ustedes
Vuelvo a insistir que en la bibliografía está bastante bien explicado. Entonces ahora, con esta desigualdad, la voy a trabajar simultáneamente hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Sí? Voy a ir pasando términos hacia la izquierda y hacia la derecha de manera simultánea. Entonces, este 3 que está acá dividiendo, lo paso multiplicando acá. Entonces me queda 3 por menos 4 menos 12. Y también lo paso multiplicando acá este 4 positivo, con lo que me queda 12 positivo. Ahora en el siguiente paso voy a pasar este 6 restando para el otro lado. ¿Sí? Entonces me queda menos 12 menos 6 menos 18. Y si paso este 6 restando acá el 12, me queda 12 menos 6, 6. Y ahora el paso siguiente consiste en pasar este menos 2 que está multiplicando la x, dividiendo para el otro lado. Tanto para este lado como para este. Pero recuerden que cuando tenemos algo que multiplica a la x, o que divide a la x, y está negativo, hay que dar vuelta el signo de la desigualdad, ¿sí? Para que se siga verificando esto que está acá. Por lo tanto, cuando yo pase este menos 2 para este lado, me va a quedar menos 18 menos 2, 9. Doy vuelta el signo de la desigualdad, y acá lo mismo. Hago menos 2 dividido, 6 dividido menos 2, me queda menos 3, y también doy vuelta el signo de la desigualdad, porque estoy pasando un número que está multiplicando y que es negativo para el otro lado dividiendo. ¿Sí? Eso también está explicado en los libros, denle una mirada si no lo recuerdan. Entonces fíjense que el conjunto solución de esta expresión son todos los valores de x que son mayores que menos 3 y menores que 9. Algunas veces conviene escribirlo al revés, como lo pensaríamos en el orden en una recta numérica, pero para que visualmente o gráficamente sea como más, más intuitivo, ¿no? Sí, yo veo que me escriben en el chat, pero la verdad que el chat, mientras estoy, a ver si lo puedo ver, mientras estoy proyectando me cuesta un poquito ver. Bueno, entonces tenemos el conjunto solución de esta parte de la desigualdad y el conjunto solución de esta otra. Ok, Bueno, profe, se me sí, escucha bien, ¿no? Yo sí. tengo una duda. ¿Por qué a la izquierda puso que x es distinto a 3? O sea, que nunca puede ser 3, y a la derecha puso que sí, que menor, mayor y todo eso. ¿Se Porque, entiende? porque yo estoy resolviendo como independientemente esta desigualdad por un lado y esta por el otro. ¿Sí? Lo estoy trabajando como que fueran dos cosas diferentes, separadas una de la otra. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiera hallar el conjunto solución de todo, la solución conjunta de las dos cosas al mismo tiempo, el conjunto solución va a ser la intersección entre el conjunto solución de esto y el conjunto solución de esto. ¿Sí? ¿Se Ok. comprende? O sea, esta Sí, es el conjunto solución solo de esta parte de la desigualdad. Y esto es el conjunto solución solo de esta parte, de manera independiente. Pero si yo quiero encontrar la solución conjunta, tengo que encontrar la intersección de ambas soluciones para encontrar la solución de la desigualdad completa. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo habría que resolverlo? ¿Así o como Fíjense, dice? entonces, el conjunto solución de todo esto, es el intervalo que va desde menos 3 a 3, unión 3, 9. ¿Por qué? Porque estos intervalos son la intersección entre la solución de esto y la solución de esto. Es decir, lo que tienen en común esto con esto. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Ahí se Sí, los, profe. sí, sí, sí. Sí, muy profe. caseramente, se los grafiqué en una recta numérica. Fíjense, acá como les digo, me faltó escribirle los intervalos, pero los intervalos de solución de esto serían desde el menos infinito hasta el 3, unión desde el 3 hasta el infinito positivo. Pero fíjense, si yo me vengo con el conjunto solución de esto, desde el menos infinito hasta el 3, ¿dónde se intersecta con el conjunto solución de esto? Y desde el menos 3 hasta el 3.
Y cuando me sigo moviendo en el intervalo solución de este, desde el 3 hasta el infinito, ¿dónde se intersecta con esto? Y desde el 3 hasta el 9. El 3 lo excluyo de la solución porque esto no lo admite. ¿Sí? Profe, ¿y cómo sabemos cuándo tenemos que poner que es distinto? Profe, perdón, no, que la interrumpa. Creo que la pregunta que había hecho este chico es ¿por qué puso que era distinto y no usó ¿cómo se llama? El -4 y el 4 positivo del otro lado? Creo que es, perdón, no, si me equivoco, creo que es porque no podemos decir que un número es mayor que 0 y que es menor que 0. O sea, es como... Claro, por supuesto. Ah, ok, gracias. Sí, no sé qué me quiso preguntar, pero sí, tengan en claro que un valor absoluto siempre es un valor positivo, entonces no puedo decir que es menor que 0, ¿sí? Porque si no estaría diciendo un absurdo. ¿Se entiende eso? Ok, listo. Muchas gracias. Bien, entonces esto del conjunto solución, ¿se entendió que es la intersección entre las soluciones de esto y de esto? Si no, los invito a que hagan la gráfica, o sea, hagan la recta numérica y encuentren la solución gráficamente para que a lo mejor visualmente lo puedan observar mejor, ¿sí? Bueno. Este era el primer ejercicio que teníamos dentro de los sugeridos. Con este, entonces, más o menos, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a pasar al otro. Me voy a salir un minuto a ver si veo el chat. No, me aparece un lío acá. No sé por qué. Si lo puedo sacar. Ahí está. Me salió. Bien. El otro punto de los ejercicios propuestos del práctico 1 era el punto 3, que pedía que expresáramos, si era posible, los siguientes valores absolutos como entorno. Voy a sacar esto un chiquitito. Bien, entonces nos daba el ejercicio 3A y el otro ejercicio sugerido era el 3C. El primer ejercicio, el 3A, nos planteaba este valor absoluto, el valor absoluto de 4x menos 12 menor que 16. Entonces, ¿cómo hago para poder escribir este valor absoluto como un entorno? Así como lo tengo directamente, no lo puedo deducir a simple vista al entorno que equivaldría o que estaría representado por esa desigualdad, por ese valor absoluto, esa desigualdad con valor absoluto. Entonces, para poder ver el entorno directamente a simple vista de ese valor absoluto, tengo que trabajarlo un poquito. ¿Qué tengo que hacer? Expresar ese valor absoluto donde en la X tenga un coeficiente 1, ¿sí? Para poder ver el entorno directamente del valor absoluto, tengo que trabajar esta expresión de forma tal que la X tenga un coeficiente 1 que la acompañe. Para hacer esto podemos hacer dos cosas. O sacamos factor común 4, o lo que hice yo en mi caso fue dividir 4 a ambos lados de la desigualdad. Y es exactamente lo mismo. Pueden hacer las dos cosas, están algebraicamente permitidas. Entonces divido por 4 esto y divido por 4 esto, para no alterar la desigualdad. Si yo divido esto por 4, fíjense que yo este 4 lo puedo distribuir entre el 4x y el menos 12. 4x dividido 4 me queda x. Y menos 12 dividido 4 me queda menos 3. Es decir, que esto queda como el valor absoluto de x menos 3. Y al hacer 16 dividido 4, esto me queda menor que 4, de manera tal que puedo reescribir este valor absoluto de esta manera. Y ahora, cuando lo tengo escrito de esta forma, puedo a simple vista determinar el entorno que representan los valores de x que verifican esta desigualdad. ¿Cuál sería el entorno
que representa esta desigualdad. ¿Cómo lo podría escribir ese entorno? Profe, no entiendo muy bien cuál es el entorno por concepto. Conceptualmente, si yo el entorno lo defino como un intervalo abierto, donde defino un centro, que se le llama A, y un radio H, que es un número real, ¿sí? Eso es básicamente la definición de entorno. Si ustedes lo ubican en una recta numérica, ubican el centro A del entorno, y el radio H lo que les permite es moverse a la derecha en una determinada distancia y a la izquierda esa misma distancia, de manera tal de poder plantear o de que les queden determinados los extremos de ese intervalo que está representando ese entorno. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí. Es un Sería en intervalo este caso abierto. que X tiene que ser menor que 7. ¿Cómo? En este caso sería que X tiene que ser menor que 7, o sea, de menos infinito a 7 incluido. Fíjense, observen esto. El valor absoluto lo que básicamente nos plantea es una distancia. ¿Qué me está diciendo esto que está acá adentro? Me está diciendo que la distancia de 3 a cualquier valor de X dentro de la recta numérica, y esa distancia puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda en la recta numérica, nunca debe ser mayor a 4. Eso es lo que me está diciendo ese valor absoluto, digamos, si yo lo represento gráficamente. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera escribirlo como entorno, en lugar de escribirlo como valor absoluto, ¿cómo lo debería escribir? ¿Sería un entorno de centro 4 y de radio 3? Al revés. Al revés. Un entorno de centro 3, porque fíjate que estoy diciendo, ¿a qué distancia de 3 está cualquier valor de X, siempre y cuando esa distancia sea menor que 4? ¿Sí? ¿Qué valores de X verifican que su distancia hacia 3 sea menor que 4? Eso es lo que me está diciendo. Entonces el centro del entorno es 3 y mi radio es 4. ¿Sí? Si quieren, ustedes pueden resolver esta desigualdad y van a obtener el intervalo que queda definido a partir de este entorno. ¿Sí? Ahora Profe. vamos a ver una representación en la recta numérica para que lo puedan ver más gráficamente. Profe, después, para determinar eso usamos la fórmula que está en el video, o sea, que ponía x menos a, o sea, el valor absoluto de x menos a es menor que claro, h. claro, eso que vos me estás diciendo es, si yo tengo el intervalo y quiero encontrar el centro y el radio del entorno, uso esas fórmulas que vos decís. Los extremos del intervalo, si sumo los extremos de los intervalos, del intervalo, lo divido por 2, lo que obtengo es el radio del entorno que representa ese intervalo. Y si resto en valor absoluto los extremos del intervalo y lo divido por 2, lo que obtengo es el radio del entorno. ¿Sí? Eso que vos me estás diciendo es si tuviera el entorno escrito como intervalo. Bien, ¿Se entiende? sí, sí. Bien, y fíjense, el ejercicio 3C me plantea esta desigualdad, que me dice que el valor absoluto de 3 más 2x es menor que 5 y mayor que 0, y ya un poco nosotros vimos qué pasaba cuando teníamos esta expresión donde el valor absoluto es mayor que 0, ¿sí? Entonces, más o menos recordando un poco el concepto de entorno y de entorno reducido. Esta desigualdad con valor absoluto me definiría o lo podría escribir como un entorno de qué tipo. Un entorno reducido. Exactamente, y ahora vamos a ver por qué. Porque fíjense, o sea, porque por lo que vimos antes, si yo trabajo un poquito esta expresión, van a ver que esta parte de la desigualdad lo que hace es excluir el centro del entorno. Pero para poder ver eso de manera directa, tengo que trabajar un poquito esta expresión, porque por como está escrita no lo puedo ver directamente, ¿sí? Para que yo lo pueda ver directamente, la X me tiene que quedar con un coeficiente 1 acá al lado. Si no, no puedo observar rápidamente cuál es el radio y el centro del entorno. Entonces, para eso, lo que yo hice es dividir por 2 cada una de estas partes de esta desigualdad, ¿sí? Y la trabajé un poquito.
distribuí este 2 con el 3, me quedó 3 medios, distribuí el 2 con 2x, me quedó la x ahora sí acompañado de un coeficiente 1 que me permite ahora sí observar a simple vista, a partir de esta expresión, cuál es el centro y cuál es el radio de mi entorno, que por estar planteada esta desigualdad acá, como lo ven, me está hablando de un entorno reducido, o lo voy a poder escribir como un entorno reducido. Entonces, viendo esto acá, ¿cuál sería el centro de este entorno y cuál sería el radio de este entorno que está planteado acá como valor absoluto? 3 medios sería el centro. centro de eso, y el radio 5 medios. El centro sería 3 medios, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, positivo. ¿Están seguros? Y me hace dudar. Que dice que es mayor a 0. Porque fíjense, cuando yo quiero plantear una distancia entre dos puntos de la recta, ¿cómo plasmo esa distancia? ¿Cómo la puedo calcular? Si yo quiero ver la distancia del punto 3 al punto 4 en la recta numérica, ¿cómo lo puedo determinar esa distancia? ¿Como una suma o como una resta? Como una suma. Resta. Una Diferencia. resta. Como una resta, ¿sí? ¿Y por qué en términos de valor absoluto? Y porque yo puedo hacer 3 menos 4, y si le hago el valor absoluto, me va a dar 1, porque recuerden que las distancias son siempre valores positivos, o puedo hacer 4 menos 3, pero indistintamente yo haga 3 menos 4, 4 menos 3, si yo tomo el valor absoluto, siempre voy a obtener un número positivo, y por tanto me aseguro que ese número representa una distancia, porque las distancias son siempre valores positivos, ¿sí? Entonces yo puedo restar indistintamente una cosa de la otra, pero siempre manejándome con el valor absoluto para garantizarme que ese valor es un valor positivo y realmente representa una distancia. Entonces, si yo acá tengo una suma, Claro, negativo. intuitivamente me tengo que dar cuenta que el 3 medio es negativo, porque la distancia es una resta, pero si me quedó positivo es porque el signo del centro es negativo, y ahí es en donde me cambia esto a positivo. ¿Hasta ahí se entendió mejor? Sí. Sí, sí, sí. Bien, de todas maneras, entiendo que en la clase teórica que van a tener la semana que viene, van a reforzar estos conceptos en teoría también, ¿sí? Así que quédense tranquilos. De todas maneras, me parece importante que revisen también los videos que hay de entorno y de todo esto en el campo. Entonces, fíjense, este valor absoluto lo puedo escribir como un entorno reducido de centro menos 3 medios y radio 5 medios. Y fíjense acá abajo, les hice una gráfica de ambos entornos en la recta numérica. Fíjense, vamos a ver este entorno. Dijimos que el centro del entorno era 3, entonces me ubico en la recta numérica en el 3, que es mi centro del entorno. Y el radio es 4, ¿qué quiere decir? Que los límites de ese entorno van a estar determinados por el número que me queda al moverme 4 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense, si me muevo 4 hacia la derecha, el extremo del intervalo que queda definido por este entorno es 7. Y si me muevo 3 lugares hacia la izquierda, el extremo del intervalo que queda definido por este entorno es menos 1. Fíjense que acá he dibujado con con un círculo vacío, los extremos, porque los entornos, por definición, son intervalos abiertos. ¿Sí? Entonces, acá pueden observar gráficamente el intervalo correspondiente a este entorno. ¿Se ve eso? Sí. Bien. Y lo mismo con este. Fíjense, me ubico en el menos 3 medios y me muevo 5 medios a la derecha, o sea, le sumo 5 medios a esto y 5 medios a la izquierda. ¿Sí? Le resto a estos 5 medios. Y entonces voy a poder obtener los extremos de este entorno. Pero gráficamente, fíjense que he dibujado el centro con un circulito vacío, porque por ser un entorno reducido, se excluye el centro del entorno de dicho intervalo. Si yo quisiera escribir este entorno como un intervalo, no lo podría hacer como un único intervalo. Lo debería escribir como la unión del intervalo que va desde el menos 4 al menos 3 medios,
unión intervalo desde -3 medio a 1, siempre intervalos abiertos, ¿sí? Este entorno en particular, por ser reducido, no lo puedo escribir como un solo intervalo, lo tengo que escribir como la unión de dos intervalos. ¿Para qué? Para poder excluir el centro del entorno de dicho intervalo, ¿sí? ¿Más o menos estamos? Sí, profe, Sí. vamos muy bien. Profe, ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Bueno, profe, siempre que No sea entendí. un entorno reducido, entonces tiene que estar de un lado de la desigualdad, tiene que haber un 0. sí. Sí, Bien. tenés que tener expresada la desigualdad como lo ves acá, con el valor absoluto mayor que 0. Escribir esa desigualdad te garantiza que excluir el centro del intervalo del entorno, ¿sí? Sí, gracias, profe. Entonces solo en el segundo ejercicio se está excluyendo el centro del entorno. No te escuché bien la pregunta. Solo en el segundo ejercicio se excluye el centro, en el primero no. Claro, en el primero no, porque fíjate que si yo lo quisiera excluir, tendría que ponerle acá que este valor absoluto es mayor que 0. Si yo escribiera eso, entonces ahí excluiría el 3 del entorno. Si no lo escribo, entonces quiere decir que no estoy excluyendo el centro del entorno, por lo tanto no es un entorno reducido. ¿Sí? Ah, bien, muchas gracias. Me voy a salir un poquito de acá y me voy a ir al práctico, porque quiero que veamos algunos otros ejercicios antes de dar al punto 4A, que es un ejercicio que suele tener alguna... Sí, profe, hablando de eso, yo en el 4.2, o sea, en el B del ejercicio 4, me Sí. equivoqué porque no sé, no me salía. Y en Photomath me decía otro resultado. Así que no sé. Bueno, lo vamos a ver entonces, porque generalmente trae problemas ese ejercicio, por eso lo quería que lo viéramos. Pero antes de eso, quiero que veamos un poquito el punto 2 del práctico, como para aclarar un poco el concepto de entorno, porque justo ahí tenemos un ejercicio de eso. Fíjense, acá de ejercicio 1 vimos este, que era como el más complicadito. Del 2, fíjense que les dice, exprese los siguientes entornos como valor absoluto y como intervalo o unión de intervalos según corresponda, ¿sí? Entonces, fíjense este entorno. ¿Cómo lo escribirían como valor absoluto? ¿Cómo lo expresarían como valor absoluto? X X menos 2. menor Sí. a 4. Muy bien, exactamente. Y bueno, si quisieran escribirlo como un intervalo, si quieren lo pueden, o sea, lo más aconsejable es que encuentren la solución analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que resuelvan ese valor absoluto que plantearon recién. Si no, la otra opción es que encuentren una solución gráfica. Es decir, que ubiquen en la recta numérica el 2 y se muevan 4 a la derecha y 4 a la izquierda, ¿sí? O que se acuerdan de la fórmula para encontrar los extremos, ¿sí? ¿Se acuerdan que era A más H y A menos H? Sí, Bien. sí. Entonces, si ustedes del 2 se mueven 4 lugares a la derecha, van a tener un extremo y a la izquierda el otro, ¿sí? Bien, y fíjense este entorno. ¿Qué tipo de entorno es este? Reducido. Entorno reducido. Reducido. ¿Y cómo entonces escribo como valor absoluto esto para que me quede un entorno reducido? Valor absoluto de X mayor que 0 y menor que 0,01. Excelente, fantástico, muy bien, así se hace. Y después, como les digo, pueden resolver la desigualdad o pueden, con la formulita esta que le digo, encontrar los extremos del intervalo para escribir este entorno como un intervalo. ¿Sí? Bien. Y fíjense el ejercicio 3. Nosotros hicimos este e hicimos este, pero fíjense este de acá. ¿Cómo escribirían? Perdón, les voy a leer el enunciado. Dice, expresen, si es posible, los siguientes valores absolutos como entornos. Entonces, por ejemplo ¿cómo podríamos escribir este valor absoluto como entorno? ¿O cómo lo No se podríamos le puede. No se puede, muy bien, porque el entorno, por definición, es un intervalo abierto. Y cuando yo encuentre el intervalo solución de esta desigualdad,
como me dice menor o igual, los extremos del intervalo van a ser solución de esta desigualdad. Entonces, por lo tanto, por ser un intervalo cerrado la solución de esta desigualdad, no lo voy a poder escribir como un entorno. ¿Sí? No lo voy a poder expresar como entorno. ¿Y este? Menos Más o 7 menos, 2. ¿cómo lo Tiene que ser escribirían menos como 7. entorno? Menos 7 y Menos punto y 7. coma 2. Y 2, exactamente. Muy bien. Bien, y ahora vamos a ir al Profe. punto 4. Sí. Recién estaba escribiendo y no alcancé a preguntarle. En el 2 no entendí muy bien cómo determinar el valor absoluto. Mira, a ver, me voy a ir a un power que tengo de teoría. A ver si ahí lo podemos ver un poquito mejor. Fíjense que por acá, ya está. Acá tengo la definición de entorno, que el entorno por definición es un entorno simétrico. Entonces, ¿qué nos dice el entorno? Que si tengo un punto A, miren, fíjense acá esta representación gráfica de la recta numérica, y ubico un punto A de esa recta numérica. Puede ser un punto A cualquiera, ¿no? Y defino un valor h, que es un número positivo, real positivo, porque estoy en la recta numérica que representa los números reales. Le llamamos entorno de centro A y radio h al intervalo abierto que va desde A menos h y A más h, o sea, esto que yo les decía. Me ubico en un punto central A y me muevo hacia la derecha y hacia la izquierda en ese valor h que definimos como radio del entorno. ¿Sí? Y los extremos de ese entorno van a estar definidos por A menos h y A más h. ¿Y cómo puedo escribir este intervalo abierto como un valor absoluto? De esta manera que ven acá. Como x menos a, valor absoluto, menor que h, donde a es el centro y h es el radio. Y vuelvo a insistir, ¿por qué escribo esto así? Porque esto que está acá es la forma de representar una distancia. Cuando yo quiero plasmar una distancia, quiero definir una distancia en la recta numérica, lo hago como el valor de x, por ejemplo, tengo un valorcito de x acá y quiero saber la distancia de este valor x a este centro. Lo hago haciendo la resta entre ese valor x menos este centro, pero en términos absolutos, porque si me paro de este lado, el valor me va a quedar negativo. Entonces, para asegurarme que ese valor es siempre positivo, lo trabajo en términos de valor absoluto. ¿Sí? ¿Ahí se entiende un poco más? Sí, ahí lo entendí mejor. Gracias. Lo que sí, como les digo, para que ustedes puedan directamente de esta expresión observar el entorno, la X tiene que estar, como la ven acá, solita. Si la X está dividiendo, si está multiplicando, y ahí no lo van a poder ver de forma directa. Entonces, lo tienen que trabajar a esta expresión para poder llegar a que tenga esta forma que ven acá, y ahí recién van a poder detectar el centro y el radio del entorno. Si no, es como que a simple vista no lo van a ver. La otra opción es que ustedes conozcan el intervalo, los extremos del intervalo, que ustedes le den el intervalo de extremo x1, x2, ¿sí? Y ustedes quieran a partir del intervalo obtener el centro y el radio del entorno de ese intervalo. Para hacer eso, tienen que apoyarse en esta fórmula. Para encontrar el radio, si conocen los extremos del intervalo, lo que hacen es sumar los extremos y dividirlo por 2, y para encontrar el centro, y para encontrar el radio lo que hacen es hacer x1 menos x2 en valor absoluto, y lo dividen por 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el intervalo 7, 2, y quieren encontrar el entorno, utilizan estas fórmulas para poder encontrar el centro y el radio del mismo. ¿Eso se entiende mejor ahora? Sí. Todo perdido. Sí, profe. Bien.
Bueno, me salgo un poquito de acá y tengo muchas preguntas en el chat que la verdad que no... Pero espero que me las hayan preguntado verbalmente. Bueno, y ahora nos vamos entonces a el punto 4A del práctico, que suele tener algunas dificultades, porque vamos a ver una metodología de trabajo que ustedes hasta el momento no han estudiado nunca. Entonces al principio, como familiarizarse con esto cuesta un poquito. Fíjense, ¿qué nos dice el ejercicio 4 del práctico 1? Dice, resuelva las siguientes desigualdades expresadas en el conjunto solución como intervalo o como unión de intervalos y represente gráficamente. La representación gráfica se las voy a dejar a ustedes, pero básicamente lo que nos plantea el ejercicio es que encontremos el conjunto solución de esta desigualdad que ven acá, de 4x cuadrado más 8x menos 12 menor que 0. Y entonces, ¿cómo hago para encontrar los valores de x que verifican esta desigualdad? Si yo acá, fíjense, tengo una x al cuadrado, tengo la x a la 1 y un término independiente. ¿Cómo hago acá para despejar la x? Y no lo puedo hacer. ¿Sí? Tenés que aplicar una fórmula. ¿Cómo? Hay que aplicar una fórmula, ¿no? La de ecuación cuadrática. Claro, pero si yo quisiera trabajar la inecuación despejando x, no lo voy a poder hacer. Entonces, para poder resolver esta desigualdad, para poder encontrar los valores de x que verifiquen esta desigualdad, voy a tener que hacer un trabajito un poco más complicado. Fíjense, analicemos un poco esto. ¿Qué nos está planteando esta desigualdad? Nos está de alguna manera diciendo que busquemos qué valores de x hacen que esta expresión sea negativa, porque nos dice que cuáles son los valores de x que hacen que esto sea menor que 0. Entonces, para poder encontrar esos valores, lo primero que vamos a hacer es factorizar esta expresión. Primero vamos a buscar factor común. Fíjense que el 4 es factor común de todos los términos de la expresión. Y luego nos va a quedar una cuadrática donde la voy a poder factorizar a partir de encontrar las raíces de esa cuadrática. Así que esto ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Entonces, encontrando esos valores, voy a poder expresar esto de forma factorizada como 4 por x menos 1 por x más 3 menor que 0. ¿Sí? Lo que hice acá es factorizar lo que está acá arriba. ¿Y para qué me sirve encontrar estos factores de mi expresión polinómica? Para poder encontrar a simple vista, mirando esto acá, cuáles son los valores de x que hacen que esto se haga 0. ¿Sí? ¿Por qué voy a buscar los valores de x que hagan que esta expresión sea 0? Porque voy a analizar, o me va a interesar saber qué pasa para los valores que están a la izquierda de los valores que anulan esto, y qué pasa con los valores de x a la derecha de los valores que anulan esto. ¿Sí? Para, en definitiva, saber cuál es el signo que toma esta expresión a la derecha y a la izquierda de los valores de x que hacen que esto sea 0. Fíjense, uno de los valores de x que hace que esto sea 0 es el menos 3. Y el otro es el 1. Entonces me voy a parar en la recta numérica y me voy a ir moviendo desde el menos infinito hasta el primer valor que me anula esta expresión, que es el menos 3. Y ese es mi primer intervalo de análisis de la expresión, donde voy a evaluar el signo de esta expresión. Pero no entendí de dónde salió el menos 3. El menos 3 es el primer valor que te anula, estamos con el primer valor, ubicándote en la recta numérica, ¿no? Que te anula esta expresión. ¿Sí? Si te ubicas en la recta numérica, el menos 3 hace que todo esto se haga 0. Entonces, para plantear mi primer intervalo de análisis, porque lo que yo voy a evaluar es el signo de esta expresión, me voy a mover en la recta numérica desde el menos infinito hasta el menos 3, que es el primer valor que me hace 0 esto. Entonces voy a decir, bueno, a la izquierda del menos 3, ¿qué pasa con el signo de esto? ¿Por qué a la izquierda del menos 3? Porque justamente yo ya sé que en menos 3 esto vale 0. Entonces quiero ver, para valores más chiquitos que menos 3,
qué pasa con esta expresión, si es positiva o si es negativa. Me sigo moviendo por la recta numérica desde el -3, que fue el primer valor que me anuló esto, hasta el próximo valor que haga que esto se haga 0, que es el 1. Y ese es el segundo intervalo de análisis donde voy a ver qué signo toma esta expresión. Y luego voy a analizar el intervalo que está a la derecha del 1, para valores más grandes que el 1, hasta infinito. Es decir, voy a ver qué signo toma la expresión para valores más grandes que 1. ¿Por qué? Porque el 1 era el último valor, digamos, mirando la recta numérica, que me anulaba esta expresión. ¿Sí? Lo de los intervalos más o menos se entiende. ¿Por qué los extremos del intervalo son esos? Sí, profe, ya entendiendo. Bien. Y entonces ahora voy a trabajar con esta tabla de doble entrada, donde acá dejé plasmados los intervalos de análisis, donde voy a analizar el signo de la expresión, y en esta otra parte voy a escribir cada uno de los factores en que me quedó factorizada la expresión esta que estaba acá arriba. ¿Y qué voy a analizar en cada uno de estos intervalos? El signo de cada uno de los factores de esta expresión. Entonces, fíjense que el 4 es una constante. Independientemente de qué valores tome X, el valor va a ser siempre positivo. ¿Sí? No va a estar afectado por los valores de X por ser una constante. Ahora voy a analizar el factor X-1 de la expresión. ¿Y qué voy a ver? Me voy a parar en cada uno de estos intervalos y voy a evaluar qué signo toma esta expresión para cada uno de ellos. Para hacer eso, para analizar el signo de esta expresión en cada uno de los intervalos, voy a buscar un valor representativo del intervalo y así voy a poder evaluar el signo de la expresión allí. Fíjense, un valor representativo de este intervalo podría ser, por ejemplo, el -4, porque está incluido dentro de este intervalo. Si yo a X le doy el valor -4, fíjense que esta expresión toma un valor negativo. Independientemente del número, la expresión es negativa. Quiere decir que para cualquier valor de X dentro de este intervalo, esta expresión va a ser negativa. Ahora hago ese mismo análisis para este intervalo de valores de X. Elijo algún valor representativo de este intervalo, por ejemplo, podría ser el 0, ¿sí? Elijo el 0 y analizo qué signo toma esta expresión cuando X vale 0. Si se fijan, el signo de la expresión va a ser negativo, porque si hago 0 menos 1 me queda un valor negativo. De manera tal que en este intervalo, para cualquier valor de X que esté dentro de este intervalo, esta expresión va a ser negativa. Y en el último intervalo, vuelvo a hacer lo mismo, elijo un valor representativo, por ejemplo, puede ser el 2, el 3, lo reemplazo acá, reemplazo X por 2, y fíjense que el signo que va a tomar la expresión en este intervalo va a ser positivo. El mismo análisis hago con este factor. Para cada uno de los intervalos, analizo el signo de esta expresión y me fijo si en este intervalo la expresión es negativa o es positiva. Y una vez hecho esto, analizado cada uno de los factores, tengo que analizar ahora cuál es el signo de la expresión completa. Es decir, el signo de todo esto, que es lo mismo que esto. Entonces ahí lo que vamos a utilizar es la regla de los signos. Si yo multiplico algo positivo por algo negativo y otra vez por algo negativo, ¿qué signo va a tener la expresión esta completa? Positivo. En el caso de esto para, digamos, entonces la expresión completa en este intervalo va a ser positiva. Fíjense en este intervalo. Otra vez usamos regla de signos. Si multiplico algo positivo por algo negativo y luego por algo positivo, esta expresión en este intervalo va a tener, la expresión completa va a tener signo negativo. Y en el último intervalo, toda la expresión completa va a tener signo positivo. Y entonces ahora me vuelvo a parar en el ejercicio. ¿Qué me pedía el ejercicio? Que encontrara los valores de X para los cuales esta expresión era negativa. El intervalo donde se verifica eso es este,
el menos 3, 1. Entonces, este intervalo va a ser el conjunto solución de esta inecuación. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Voy a dejar Profe, de... yo tengo una duda. Sí, En el intervalo que decía x menos 1, ¿qué pasa si yo utilizo para reemplazar la x el 1? Me quedaría 1 menos 1, 0, o sea, sería nulo. paren que ya me voy de nuevo a la tablita. Sí, fíjense, cuando yo planteo los intervalos, esto siempre es una aclaración que yo hago, yo los intervalos los planteo abiertos. Si yo estoy planteando intervalos abiertos, quiere decir que no puedo tomar los extremos del intervalo para analizar el signo de la expresión. ¿Sí? Justamente a propósito los pongo abiertos, para que no cometan el error de tomar el extremo. Tienen que analizar con valores de x internos del intervalo, no con los extremos. ¿Sí? Ah, bien. Bien. Alguno me preguntó el 4b. No lo tengo resuelto así como con Power, pero sí se los puedo mostrar en una hojita un poco casera. Ya se los proyecto, pero no... Si no, profe, puede abrir Paint y compartir pantalla de Paint y lo hace ahí, o sea. Sí, yo la verdad que les soy muy sincera, he tratado de trabajar en la pizarra del Zoom y me ha resultado muy incómodo. La verdad que es bastante complicado trabajar con tantas fórmulas y con tablas en la pizarra. Por eso lo evito un poco, pero bueno, ya me volveré más canchera y lo implementaré. Fíjense, lo pueden ver, este es el ejercicio 4b. Está como caserito, pero bueno. Fíjense que acá ustedes tienen que resolver esta desigualdad donde tienen una expresión racional, un cociente entre polinomios. Entonces, para resolver esto, yo también les recomiendo que usen la misma metodología que vimos recién, una tabla de doble entrada, ¿sí? Donde acá arriba no están escritos, pero ya les voy a explicar, se dejan plasmados los intervalos de análisis, y acá escribimos los factores en que queda factorizada esta expresión, para poder analizar el signo como lo vimos recién. El primer inconveniente que van a encontrarse con este ejercicio es que la desigualdad está mayor o igual que 2, ¿sí? Y esta tabla, este sistema de encontrar solución a partir de esta tabla de doble entrada, no analiza los valores específicos de la expresión en cada uno de los intervalos, simplemente analiza el signo, ¿sí? O sea, no vamos a encontrar un valor específico, sino que lo que nos permite saber es qué signo toma la expresión en cada uno de esos intervalos. Entonces, como está esto planteado, no voy a poder usar la tabla. Voy a tener que hacer algún trabajo con esto para dejarlo en un formato tal que me permita utilizar esta metodología de trabajo. Para eso lo que hago es despejar el 2 para el otro lado, para que la desigualdad me quede mayor o igual que 0, y entonces ahí sí ya tiene la forma, esta expresión, que me permita usar esta metodología. Entonces, una vez que paso el 2, que está acá positivo, negativo hacia el otro lado, trabajo esta expresión para que me quede todo bajo un mismo denominador. ¿Sí? Es decir, pongo todo bajo el denominador x menos 2. Y arriba, bueno, trabajo como ustedes lo saben hacer, como cuando trabajan fracciones, hacen la resta, digamos. Entonces, la expresión esta, cuando la trabajen algebraicamente, les va a quedar menos 1 por x menos 7, dividido x menos 2, mayor o igual que 0. Este menos 1 que saqué acá, no es necesario que lo hagan. Les puede quedar acá menos x más 7 y es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero bueno, en este caso yo lo hice para que fuera más visual, o que se viera más rápidamente, el valor que anula, de x que anula, esto que está acá arriba. ¿Sí? Pero no es necesario que lo hagan. ¿Lo pueden hacer o no? Bien, entonces fíjense, ¿cómo voy a ahora escribir o cómo voy a trabajar con la tabla? Primero que nada voy a buscar los valores de x que anulan lo que está acá arriba, lo que está en el denominador. Que si se fijan, el valor que anula lo de arriba es el 7. ¿Sí? Entonces el 7, por ser un valor que anula el numerador, va a ser el valor que anule la expresión completa. ¿Sí? Cuando x valga 7, toda esta expresión
se va a hacer 0. Y después el otro valor de x que me interesa evaluar o analizar es el 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 es el valor que anula el denominador. Por tanto, esta expresión nunca puede tomar el valor 2, porque no podemos hacer división por 0 cuando trabajamos con números reales, ¿sí? No existe la división por 0 en los números reales. Entonces, esta expresión no puede tomar el valor 2 porque anula el denominador. Bien, más o menos hasta ahí me siguen. Sí, profe, yo tenía una duda. Quería Sí. saber cómo llegó a x más 3 menos 2x más 4. Fíjense, yo qué hice acá. Esto que está acá, lo puse todo bajo el denominador x menos 2. Entonces, es como cuando trabajan con fracciones, que tienen un medio más un tercio. ¿Qué hacen? Ponen todo bajo el mismo denominador 6 y encuentran la expresión equivalente, digamos, la fracción equivalente que tiene el mismo denominador para que puedan sumar o puedan restar. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Si yo tengo un tercio más un medio, no los puedo sumar directamente esas fracciones. Para poder sumarlas, tengo que tener en ambas fracciones el mismo denominador. Y para eso lo que tengo que hacer es encontrar el mínimo como un múltiplo de esos dos denominadores. Una vez que encuentro el mínimo como un múltiplo, es como que esas expresiones en un tercio y en un medio, los transformo en expresiones o en fracciones equivalentes, pero que tienen el mismo denominador. ¿Para qué? Para poder sumarlos. O sea, Esto es exactamente lo mismo, pero con polinomios. O sea, profe, que multiplicó x menos 2 por menos 2. ¿Hizo eso? Exactamente. O sea, yo hago x menos 2 y pongo el x más 3, porque si hago x menos 2 dividido x menos 2 me queda 1, entonces arriba me queda tal cual como estaba, x más 3, menos 2 por, entre paréntesis, x menos 2, y luego aplico la distributiva. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, yo no me, Listo, ahora sí. Gracias, no me profe. voy tan atrás porque en realidad son temas estos del secundario o que seguramente han visto en el pre. Entonces, si los tienen un poco olvidados, repásenlos, ¿sí? Porque para que ustedes puedan avanzar con esta materia, hay ciertos conceptos anteriores que son de nivel secundario, que son del pre, que los tienen que tener bastante en la cabeza, bastante frescos. Entonces, si los tienen un poquito olvidados, váyanse un poquito para atrás y repásenlos, porque si no es muy difícil como que avancen y que puedan llegar a buen puerto si no tienen claro algunas cuestiones anteriores, ¿sí? Entonces, yo los invito a que ustedes hagan el esfuerzo de repasar esos temas para no trabarse con esas cosas. Bien, entonces fíjense que vimos que los puntos como de interés de esta expresión eran el 7, que era el valor que anulaba la expresión, y el 2, que es un valor que esta expresión no puede tomar porque anula el denominador. Entonces el 2 no puede ser solución de esta desigualdad. Y con esos dos valores estos dos valores me van a hacer, o me van a permitir determinar los intervalos de análisis del signo de esta expresión, ¿sí? Otra vez voy a hacer lo mismo que les planteaba recién. Me paro sobre la recta numérica y me voy moviendo desde el menos infinito hasta el más infinito y voy planteando los intervalos que me quedan limitados por estos dos valores que son puntos de interés de esta expresión. Entonces, el primer intervalo que me quedaría determinado es el que va desde menos infinito hasta el 2. Yo acá no lo escribí, pero esta parte de acá tendría que haber escrito intervalo que va desde el menos infinito hasta el 2. El segundo intervalo donde voy a analizar la expresión es el que va desde 2 a 7, y el tercer intervalo, que tampoco lo escribí acá, el que va de 7 a más infinito. Entonces, con esos intervalos voy a evaluar el signo de esta expresión. Fíjense, lo que me plantea esta desigualdad es, o lo que me dice esta desigualdad es, encuentre los valores de x que hagan que esta expresión sea positiva o valga 0. Entonces, cuando yo analice los intervalos, el signo de la expresión en cada uno de estos intervalos, lo que me va a interesar es buscar el intervalo donde esto se haga positivo.
Hice el mismo análisis que en la tabla recién. Puse los factores, el -1, el x menos 7 y el x menos 2, y por cada intervalo analicé su signo. Fíjense que el -1, como es una constante negativa, independientemente del intervalo que me encuentre, va a ser negativo, ¿sí? Analicé el signo en cada intervalo del x menos 7 y del x menos 2. Y luego, finalmente, analicé el signo de la expresión completa, porque en definitiva es lo que a mí me interesa, encontrar si esta expresión completa va a ser positiva o va a ser negativa en cada uno de los intervalos. Fíjense que en el intervalo que iba desde menos infinito hasta el 2, la expresión es negativa. En el intervalo que va de 2 a 7, la expresión es positiva, y de 7 más infinito vuelve a ser negativa. Entonces el conjunto solución es el intervalo 2, 7. Como les dije recién, yo siempre acá trabajo con intervalos abiertos. O sea, escribo el intervalo abierto menos infinito 2, el intervalo abierto 2, 7, y el intervalo abierto 7 infinito. Y luego analizo si los extremos del intervalo deben considerarse como parte de la solución o no. Eso lo hago en un análisis posterior. ¿Para qué hago eso? Para no cometer el error de cuando analice los signos, tomar un valor del extremo del intervalo, ¿sí? Porque no puedo hacer eso. Entonces, me fijo, el intervalo que yo encontré solución es el 2, 7 abierto, pero voy a ver qué pasa en los extremos. Fíjense, me voy al 2. El 2 es un valor que admite esta expresión. ¿Puedo considerar el 2 como solución de esta desigualdad? No, porque No. hace el 0 al denominador. No, porque hace 0 el denominador. Por lo tanto, el 2 me queda abierto. Pero si se fijan, el 7 sí es parte de la solución. ¿Por qué? Porque la desigualdad me plantea que esta expresión sea mayor o igual que 0. Y el 7, habíamos dicho recién, que era el valor que anulaba la expresión. Por tanto, el 7 es parte de la solución de esta desigualdad. Y el conjunto, entonces, solución de esto, es el conjunto 2 abierto, 7 cerrado. ¿Sí? Profe, hubo una cosa que no entendí. Sí. Que, o sea, vos tenés varios intervalos, ¿no? En la tabla esa que tenés de menos infinito a 2, de 2 a 7 y de 7 a más infinito. Sí. ¿Por qué eligió como conjunto solución del 2 al 7 ese intervalo? Porque es lo que me planteé. Fíjate, yo me quedé acá en esta desigualdad cuando la trabajé algebraicamente y llegué a una expresión que me permitiera trabajar con esta tabla de doble entrada, llegué a esta expresión. Y en esta me tengo que concentrar en todo el análisis. ¿Qué me dice esta expresión? Quiero encontrar los valores de x que sean mayores o iguales que 0, que hagan que esta expresión sea positiva. O sea, en definitiva hay que tener la desigualdad. ¿Qué valores de x hacen que esta desigualdad sea positiva o se anule, o sea 0? Claro, en la tabla tenés que ir positivo ese intervalo. Listo, entendí. Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Fíjense, el punto C, si lo miran, así como con mucho cariño, fíjense que este lo pueden resolver por despeje. Y en realidad este también, ¿sí? Lo que pasa es que si lo resuelven por despeje, en este ejercicio, suelen olvidarse cuando empiezan a despejar que el 2 no lo pueden tomar porque partieron de una expresión racional, ¿sí? Y por eso, en este caso, en este tipo de ejercicio, es muy recomendable esta metodología, porque cuando empiezan a despejar y empiezan a hacer despeje, empiezan a perder información en la medida que despejan. Y eso los va a llevar a tener resultados erróneos. Por eso este tipo de forma de trabajar es la más ordenada de todas para que ustedes no se pierdan nada de información y lleguen al resultado correcto. En el caso de esta expresión, yo también les recomiendo usar la tabla, pero si quieren, hagan las dos metodologías. Hagan la tabla y resuélvanlo despejando. Y fíjense si les coincide. Acá pueden despejar en realidad, porque si se fijan no tienen la X lineal. Entonces pueden hacer un despeje en esta expresión. Pero para practicar la metodología de la tabla, yo les recomiendo que lo hagan con tabla. Y si quieren, hagan también el despeje para chequear que de las dos formas les da lo mismo. Y si no les da lo mismo, en algún paso se confundieron. ¿Sí?
¿Hasta ahí se entendió más o menos? ¿Nos Sí, perdimos? profe. Sí, profe, Sí, profe, se entendió. entendió. Bien. Bueno, chicos, por ahora esto era lo que yo tenía pensado para esta clase. Ya la semana que viene seguramente van a empezar con el tema de funciones, o sea, más allá de que van a seguramente repasar algún concepto de entorno, van a arrancar con el tema funciones y van a poder avanzar con los otros puntos del práctico, ¿sí? Bien, profe, buenísimo. Bueno, si no tienen más consultas, hasta acá llegamos, nos vemos entonces el viernes que viene con funciones. Nos vemos, profe. Profe, Nos Chao vemos. chicos, nos vemos. Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao, profe, nos Nos vemos. vemos. Chao, Chao. profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos chicos.